¿Qué tal, amigos? Buen día. Perdona el retraso. Llegamos unos minutitos tarde a la emisión. El tránsito estaba muy complicado. Desde estos micrófonos no nos cansamos de hablar del poder corporatocrático privado. Por supuesto que no encontramos ecos en los grandes medios de comunicación, pero a veces esa realidad tan tangible, tan inocultable, bueno, no hay más remedio que ponerla de manifiesto. Y hoy precisamente el diario El Observador tiene un titular que hace referencia a esa simbiosis, a esa relación de carácter finalística o teleológica, funcional, entre los políticos, es decir, el sistema partidocrático, y los intereses de las corporaciones. Todas estas relaciones signadas generalmente por la ilegalidad, por la criminalidad, por la confidencialidad, por el secretismo y, lógicamente, la corrupción. Hoy el titular del Observador es: Techín y Eurnequian violaron la ley al donar a partidos y ganar licitaciones. Vaya que los uruguayos ya sabemos cómo se maneja este tema de las licitaciones. Bueno, no es ninguna novedad, señores. Esta es la regla. La regla, sí, no es la excepción, como está planteado hoy en El País, que un medio de comunicación saque a la luz este tema. La regla es, aunque parezca mentira, en nuestro país, la corrupción. Por eso nosotros hablamos de sepsis institucional, es decir, infección generalizada a nivel de todas las instituciones del Estado, sobre todo en la cabeza. Quiero ser bien claro en esto, sobre todo en la cabeza, sobre todo al nivel más alto de las instituciones, a ese nivel tan alto que es al que muy pocas veces llega la justicia. Esa es la pirámide. Y la justicia normalmente se queda en la base y jamás trepa hasta la pirámide. Sube unos peldaños, pocos nada más. Aportes ilegales, dice El Observador en la página número 2. La ley establece que empresas que donan a partidos políticos no pueden volver a ser adjudicatarias, por lo que Eurnequian, Techín y los partidos violaron la norma. Ustedes se dan cuenta que en esta campaña electoral, que a los políticos les encanta ponerse el manto de púrpura y el gorro papal, y hablar de honestidad, transparencia, queda en evidencia la demagogia y la mentira, el caradurismo de todos estos políticos nuestros. Porque en definitiva, y conforme no solamente a este artículo, conforme a vasta información que uno maneja, yo les decía cómo el Partido Nacional está siendo bancado por el Grupo Macri, que quiere colonizar distintas áreas de la vida económica del país. Ya lo ha hecho en gran medida, pero viene por más. Y naturalmente, todas estas corporaciones que se benefician de la política extractivista, de entrega de los recursos naturales, de entrega de la soberanía nacional, amparadas en el ébola jurídico, tienen esta metodología. ¿Cuál es la metodología? La metodología de aportar a la campaña electoral. Yo doy tanto, y en este caso las cifras son terribles, porque se habla de aportes del orden de los 560.000 pesos. Concretamente, Eduardo Eurnequian apoyó con 560.000
a la fórmula presidencial del Frente Amplio, del actual presidente José Mujica con Danilo Astori, mientras que su hijo, Martín, contribuyó con otros 560.000, ¿verdad?, para el Partido Nacional. Perdón, para el partido, otros 560.000 para el Frente Amplio y 560.000 para el Partido Nacional. Claro, pero después, esto es cambio chico, amigos, porque ganan licitaciones de millones de dólares, ganan licitaciones de miles de millones de dólares. Es decir, que tenemos una partidocracia prostituida barata. Tenemos, a ver, vamos a ser claros, una partidocracia, es decir, partidos que acceden a la administración, no al poder, condicionados, porque se vendieron a estas corporaciones que aportaron a la campaña electoral, y se vendieron por poca plata, se prostituyeron por poca plata. Ahora, la prostitución de los partidos políticos no es con el cuerpo propio. Ellos no se prostituyen con sus genitales. Ellos se prostituyen con los genitales del pueblo uruguayo. Es decir, ellos entregan el cuerpo del pueblo uruguayo. Y cuando digo el cuerpo, lo digo metafóricamente. Ellos entregan recursos naturales, soberanía, dinero de los impuestos. ¿Que de dónde sale? Y del recorte, como decíamos el otro día. ¿Del recorte de qué? Y del recorte de los cometidos esenciales del Estado, del bolsillo del trabajador, de la calidad de la educación, de la calidad de la enseñanza, de la calidad de la justicia, de la calidad de la seguridad pública. De ahí sale de la desestructuración, sale de la marginación, sale de la destrucción de la familia. Y ustedes dirán, ¿por qué la destrucción de la familia? Y por la pobreza. Y por la pobreza. Porque cuando usted tiene una niña de 13 años que vive en la marginación, vive en una escala axiológica de deterioro total, y el padrastro la viola, o el padre biológico la viola, queda embarazada y a los 14 años tiene su primer hijito, y ese hijito nace en ese contexto, usted no va a pretender que salga de allí individuos con una estructura psicoafectiva y emocional adecuada para una vida en sociedad signada por la empatía, por la paz, por la solidaridad. No, no. Si las corporaciones le comieron todo a través de los prostitutos, o sea, de los partidos políticos. Ahora, que al mismo tiempo me digan que el órgano de Contralor, en la página 3, no tiene recursos para actuar, nos está demostrando la perversidad del sistema a todo nivel. A todo nivel. Nos está mostrando, por ejemplo, la perversidad en lo que tiene que ver con el sistema represivo judicial, el sistema jurisdiccional. Yo pregunto una cosa. Hoy, ¿alguno de los dos jueces, perdón, de los dos fiscales o jueces de crimen especializado, que hoy de tarde tengo audiencia con ellos, voy a llevar el diario? Yo voy a llevar el diario. ¿No leerá el observador? ¿No se le dará por citar a los presidenciables a una audiencia junto con estos empresarios? ¿No se le dará por pedir la auditoría de la contabilidad del fraude amplio del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente? Porque todos recibieron aportes de las corporaciones. Y esto que estamos hablando, esto es lo chico, esto es lo que saltó. Si usted se pone a investigar a fondo este granito, esta punta del iceberg, va a encontrar que en la profundidad tiene 100 veces el volumen que salió a la luz. Porque esa es la lógica en todo esto. Yo les cuento algo, amigos, porque estas anécdotas nos permiten cotejar, y sobre todo al ciudadano que no tiene la cocina de la justicia, cómo funciona el país. Es como que venga un médico a contarnos sus experiencias en la sala de emergencia de clínicas, del Pasteur, del Maciel, o que nos venga un médico a hablar de la FEMI, porque la FEMI se maneja mejor económicamente que las mutualistas de Montevideo. Yo lo sé,
Yo lo sé porque tengo a médicos amigos. Tengo un sobrino neurocirujano, ahora está haciendo un posgrado en París, en Francia. Entonces, yo estoy en la cocina de los juzgados. Resulta que la justicia de nuestro país, la justicia penal ordinaria, es decir, no la de crimen organizado, hace 4 años que está investigando si una defendida mía violó los deberes del depositario judicial al regalar o no un cuadro, y si cometió apropiación indebida de 100 canarios que eran copropiedad con la pareja que falleció. Vienen los sucesores de su pareja, su concubino, y reclama 100 canarios, 100 canaritos, ¿sí? Los de volarlos. Entonces, escuchen bien lo que estoy diciendo, 4 años de investigación judicial, un expediente de aproximadamente 50 centímetros de alto, aproximadamente 3.000 fojas. Ustedes dirán, no, el doctor Salle está mintiendo. Yo no tengo autorización para revelar el nombre, pero tal vez en las próximas audiciones traiga a mi defendida. Nosotros hicimos la defensa ayer, demostramos que los canaritos se habían muerto y demostramos que el cuadro no estaba en el inventario, por lo tanto no tienen derecho a denunciarlos quienes hicieron la denuncia, y que no hubo apropiación indebida. En el caso de que sea procesada, nosotros la vamos a traer para que testifique. Yo sé que ustedes me creen, yo sé que tengo credibilidad en ustedes, pero nada mejor que la ratificación, nada mejor que nos cuente esa experiencia. ¿Por qué estoy hablando del cuadro y el canario? Parezco Leonardo Fabio, con la canción del canario. Bueno, ¿por qué estoy hablando del cuadro y el canario? Porque ¿cuánto daría para investigar? Si por un cuadro y un canario tuvimos 4 años y 3.000 fojas escritas por funcionarios judiciales, ¿cuánto estaríamos para investigar, declarar y generar fojas de investigación en la financiación de los partidos políticos, en el estudio de las grandes licitaciones? Ayer fui a ver el expediente de la regasificadora. Y yo sé, ustedes dirán, Salle está pesado con el tema de la regasificadora. Yo sé que estoy pesado. Tan pesado estoy que me temo que he sufrido algún tipo de operación para desestabilizarme, ¿verdad? No lo han conseguido. Yo sigo en el trillo, sigo en la lucha, sigo en la denuncia, y sigo en la denuncia de la regasificadora. Ayer puse en el Twitter y hoy se lo quiero comunicar a ustedes. Yo voy a pedir una medida de no innovar, yo voy a pedir una medida cautelar, yo voy a pedir lo que pedí en Pluna, junto a Ramiro Chimuris, en el año 2009 en la justicia civil, y también lo pedí en la justicia penal, en ese caso en forma exclusiva. ¿Qué le pedí a la justicia civil con Ramiro? Señores, paren el negocio de Pluna, ¿no se dan cuenta que es una estafa? No sigan siendo omisos y permisivos con estos gobernantes ladrones, que le están robando al pueblo porque le van a hacer pagar al pueblo la estafa de Pluna. Las medidas cautelares en justicia penal están más que probadas, están más que aceptadas. Yo les quiero poner al tanto de una. Cuando la fiscal Mirta Yance, en el tema de los derechos humanos, le prohibió a los militares mover una sola pala de tierra en el cuartel de Toledo. Ana María Abello también, fiscal, tomó medidas de no innovar en materia de delitos de lesa humanidad. Bueno, por lo tanto, y hoy nos acompaña, por suerte, y en este tema lo vamos a convocar, el fiscal sumariado, civil de tercer turno, Enrique Viana, y a quien le vamos a pedir su punto de vista técnico-jurídico con respecto al tema de las medidas cautelares en materia penal, porque él fue además fiscal penal departamental y sobre el tema evidentemente
tiene experiencia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Te pregunto así, de frente y mano, medidas cautelares dentro de la investigación presumarial. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, yo te voy a contar algo que normalmente yo he sentido en los últimos tiempos. Se habla en todas las investigaciones penales, criminales, de hechos de toda índole, se habla, y a veces con cierta grandilocuencia, de la regla de oro, ¿no? De no tocar la escena del crimen, ¿no? De que cuando, quizás influido por mucha film y serial norteamericana, pero nosotros hemos aprendido como humildes ciudadanos que la regla de oro es que cuando se comete un crimen o hay la presunción de que se ha cometido un crimen, no se pueden tocar ninguno de los elementos de la escena del crimen. Yo creo que todo proceso penal, no tenían que venirnos a enseñar desde afuera lo que es la regla de oro. Todo proceso penal o todo inicio de investigación penal supone esencialmente eso, que si estamos frente a la consumación de un hecho criminal, a la presunta consumación de un hecho criminal, no se pueden tocar los elementos, porque si tú tocas los elementos, alteras, entre otras cosas, las pruebas, las responsabilidades, y todas sus consecuencias. Correcto. Yo creo que hoy, que desde siempre, el inicio de un presumario penal, ¿no? Bajo la égida del juez, eso no va a durar mucho tiempo aparentemente, pero supone que no se pueden tocar ningún elemento. Y yo parto de la base, ya que hoy, el otro día hablábamos del concepto de imputado, que prácticamente sos imputado a partir del momento en que se empieza una investigación respecto de un individuo, que hoy, frente a una denuncia penal, no se debería poder avanzar en hechos de estas características. O sea, que el inicio de un presumario penal ya debería suponer íncitamente una medida de no innovar. Así que la regla, desde tu punto de vista, sería que una vez que el fiscal comienza la instrucción y que el juez accede a comenzar la instrucción de la investigación presumarial, inmediatamente, en forma implícita, está la medida de no innovar. Y por supuesto, ahí está. por supuesto, cuando se comete un homicidio y se concurre a la escena del crimen en el homicidio, ¿no? Que se dice, bueno, no hay que tocar el cuerpo, hay que esperar a que venga el juez, a que venga el forense. Preservación de la escena. Preservación de la escena. Y bueno, y esto también es parte de lo mismo. O hay diferencias quizás entre el delito del homicidio que ocurrió en 18 de julio porque un ómnibus atropelló a una señora al cruzar con roja o al revés. La preservación de la escena en esa circunstancia es distinta de la preservación de la escena en un delito de cuello blanco, en un delito de corrupción. Correcto. Por lo tanto, en el caso de la regasificadora, en el caso de Pluna, en el caso de Fripur en su momento, es decir, en todas nuestras denuncias, la primer medida que debió solicitar el Ministerio Público y decretar el juez es paren de actuar, sobre todo ejecutando hechos que tienen apariencia delictiva. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que a veces, en muchos casos, a nosotros nos pasó en el interior, con algunas situaciones de delitos de estafa, el solo actuar de la justicia, el solo requerir la declaración de determinados individuos presuntamente involucrados en hechos ya suponía, en los hechos, ¿no? Sin pedirlo formalmente, que lo que se estaba haciendo en forma delictual no avanzaba más. Yo creo que es algo habitual en determinadas conductas que se investigan a nivel de los a nivel de los juzgados, que el solo hecho de la intervención de la justicia ya supone una paralización, un no avance de los hechos. Ahora, tú tienes un problema que tú lo dijiste, Gustavo, el autocontrol no existe. Todos lo sabemos que el autocontrol no existe. En ningún orden de la vida el autocontrol existe. Yo no sé si de repente vas al Tíbet y haces algún tipo de sí, los monjes tibetanos. Puede ser que se autocontrolen y que consigan reprimir determinadas conductas. Pero el autocontrol no existe. Entonces, cuando tú mencionas, creo que lo hemos hablado personalmente alguna vez, cuando tú mencionas la existencia de los juzgados especializados y las fiscalías especializadas, eso supone un mecanismo de autocontrol. Porque esos juzgados, ¿por qué tenemos hoy 2 juzgados exclusivos para atender los asuntos, entre otros, de corrupción de los funcionarios públicos? ¿Por qué tenemos 2 fiscalías exclusivas para eso? Eso no va contra aquel concepto que Montesquieu refería y que luego en la Constitución, en la
aquello que escribe Yauri al comienzo de la Constitución, en el prefacio, en la exposición de motivos, vendría a ser de lo que fue la primera Constitución nuestra, se habla de lo malo que son los magistrados únicos. Correcto. Bueno, cuando tú tienes 2 jueces especializados y 2 fiscalías especializadas para atender el tema de la corrupción, entre otros temas, estás muy cerca del magistrado único y estás muy cerca de violar la separación de poderes y de violar ese axioma tan importante. Correcto. Vamos a una pausa. Retornamos. Al retornar voy a comentar un mensaje que me duele, me molesta y por lo tanto le voy a contestar públicamente. Bien, amigos, les decía que antes de continuar con la charla con el fiscal Enrique Viana, hay un mensaje que lo quiero leer. Primero voy a decir de qué celular proviene, ¿verdad? Proviene del 094-810-206. Dice: buen día, doctor. Ahora entiendo por qué no nombra, es decir, se dirige directamente a mi persona, al señor Salgado en la estafa Pluna. No sabía que les daba publicidad. Me defraudó. Bueno, vamos por parte, a ver. Punto número 1. Yo no contrato la propaganda de estado de situación. Punto número 1. En este momento, al contrario, señor o señora que me escribe de ese celular, pongo de mi bolsillo 8.000 pesos por mes para poder salir al micrófono a jugarme la vida, la que usted no se juega. Yo sí me la juego. Segundo, cuando yo denuncio la estafa Pluna, denuncio todo lo que contextualiza la estafa. Por lo tanto, usted le tiene que reclamar a sus fiscales y a sus jueces la ampliación de la denuncia si lo cree conveniente. Tercero, en esta audición pone propaganda ANCAP. Y yo soy denunciante de ANCAP, o mejor dicho, no ANCAP porque las personas físicas no son sujetos activos de delito, las personas jurídicas no son sujetos activos de delito, no cometen delito las personas jurídicas, sino que cometen delito en todo caso sus directores, sus responsables, es decir, el ser humano que actúa en nombre de ellas. Y a ese respecto le diré que tengo 2 denuncias contra directores de ANCAP, concretamente contra Sendic. Una es el tema de la regasificadora, que usted lo está escuchando, y otro es el tema de la planta de etanol. Así que, como ve, su mensaje es absolutamente ingrato para conmigo. Y por último, yo no hablo para que usted esté contenta o defraudada o defraudado conmigo. Yo vengo a expresar aquí lo que mi conciencia me dicta, lo que mi cosmovisión de la vida me dicta. Y por lo tanto lo hago con absoluta lealtad, no para tocar la música que usted quiera escuchar o la que quiera escuchar el pueblo uruguayo. Ahora le digo, no tengo ningún tipo de condicionamiento, no tengo ningún tipo de persona que me esté bancando, ni corporación, ni partido político, ni organización social. Sale de mi bolsillo. Y le quiero decir otra cosa, yo hoy de tarde voy al juzgado de crimen especializado y tengo audiencia con Juan Gómez, con Gilberto Rodríguez, con Adriana de los Santos y con Valetti, con el doctor Néstor Valetti. Y me veo todos los días la cara con los jueces que yo comento los casos aquí. Y como saben que me manejo con absoluta verdad y con absoluta lealtad y diciendo lo que me parece, y tengo además en el plano personal, fuera de las discrepancias institucionales, buena relación, como usted verá, soy de los pocos abogados que se animan a tener este discurso en la radio. Bueno, aclarado el mensaje respecto de quién hablo y no hablo, continuamos con el tema de las medidas cautelares. Medidas cautelares que voy a pedir, ya anuncié en el Twitter, por el tema regasificadora. Lo que voy a hacer es decirle a la doctora Adriana de los Santos, doctora, que no continúe esta obra, que no prosigan los envíos de dinero a los muchachos de la comparsita. ¿Por qué? Y porque ese dinero en definitiva lo vamos a pagar todos nosotros si esto sale mal y si esto efectivamente es una estafa. Vamos a profundizar la investigación, pero claro,
Si yo tengo la regasificadora en el casillero esperando un oficio, que no sé a dónde lo mandaron, porque capaz que mandaron un oficio a Japón, para que el dueño del barco tanque le diga determinadas cosas sobre el contrato. Y entonces la contestación del oficio me llega dentro de 3 años, y me pasa lo que me pasó con Pluna. Y yo no quiero que a ustedes le pase lo que me pasó con Pluna. Es por ustedes, es por mí, es por mi nieto, es por mi esposa, por mi madre que estoy haciendo todo esto. Yo debería ir al juzgado de crimen especializado con el escrito de medida de no innovar, acompañado de 200.000 uruguayos. Hoy yo tendría que tener en la puerta de mi estudio 300.000 uruguayos diciendo: Salle, yo vengo a firmar con usted la medida de no innovar. Pero voy a ir solo. Y ella o él que me mandó y me dijo que estaba defraudado, ¿vas a venir conmigo a firmar la medida de no innovar? ¿Te la vas a jugar como me la juego yo? Poniéndome de proa a un negocio, a este tipo de coimas a los políticos, como es el caso de Ernequian y Techín, o las coimas que pudo haber dado la regasificadora, el negocio de la regasificadora. ¿Te le vas a poner de punta, diciendo dónde vivís, diciendo por dónde andás? Vamos, ¿qué me estás pidiendo? 206. ¿Me estás pidiendo que me eche éter y me arrime un yesquero? Ya lo hice. Es demasiado. Entonces, cuando yo voy a pedir la medida y no innovar, voy solo. Pero no la estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para todos ustedes que me están escuchando y los que no me están escuchando. Los que están en los programas triviales, en los que están en los programas que le lavan el cerebro y lo apartan de la realidad. Todos ellos deberían estar acá. Todos esos que se agarran a trompada y se matan a palo por Cerro y Racing, por ejemplo, por poner el ejemplo que tuve el otro día estando en Sayago, desafiándose a trompada, a palo, a cuchillo, por Cerro y Racing. No, muchacho, venid conmigo a pedir una medida de no innovar, que si no vas a seguir viviendo en el Cantegril y comiendo mal, porque esa es la consecuencia de estos negociados de las corporaciones con los partidos prostitutos. El negociado de la corporación con el partido prostituto es comerte la cabeza a vos, pueblo uruguayo. Dejarte sin educación, que el 30% de tus gurises sean un poquito más que un simio. Esa es la realidad cuando pasa este tipo de cosas. Y hay que decirlo de frente y mano. No hay que andar mintiendo como andan los políticos en los estrados, diciendo cualquier barbaridad. No, lo que hay que gritarle y decirle: che, ¿cuánto te coimearon en la campaña electoral para la adjudicación de la regasificadora? Che, ¿cuánto te coimearon para que estás en el estrado y no decís una palabra de lo que está diciendo Salle? ¿Cuánto te entró en el bolsillo que haces silencio? Bien, volvemos al tema de las medidas de no innovar, Enrique. Si yo planteo entonces ahora una medida de no innovar con respecto a la regasificadora, pidiendo paren las rotativas, no se haga más nada a ese respecto, ¿qué pensás cuáles deberían ser las consecuencias jurídicas de ese planteamiento procesal? No, yo, como te decía, creo que ese planteamiento incluso no debería provenir ni siquiera a impulso de un denunciante, debería ser parte yo estoy seguro que es parte del ejercicio de la función del Ministerio Público y del Poder Judicial en tú tenés mucho más experiencia que yo, en cualquier otra actuación de índole criminal. Frente a la denuncia de hechos presuntamente criminales, lo que hace la justicia es intervenir. Es la intervención judicial. Y la intervención judicial penal, si hay algo que la caracteriza, es por ser inmediata, por deber actuar de forma inmediata. Yo recuerdo que gente mayor que yo, que ejerció el Ministerio Público mucho antes que yo, hablaba de la función preservativa del presumario. Es decir, ¿cuál era la función preservativa del presumario? Es lo que hoy más edulcoradamente se habla de prevención, ¿no? Cuando intervenía la justicia penal, como decís tú, paren las rotativas, pare todo, mi amigo, al menos hasta que yo diga, bueno, no hay nada o no tengo pruebas de que haya delito. Es algo connatural. Yo creo que incluso la no previsión de un desarrollo mayor del tema de las medidas cautelares está porque está íncito que la intervención en materia penal supone eso de por sí, en cualquier conducta humana.
Sucede que, me consta que te ha ocurrido a ti, que como se sabe que eso es así, los asuntos se archivan de pies y manos, ¿no? Porque se es consciente de que es así. Ahí está, se es consciente de que es así. Ahora bien, tú también has mencionado de que justamente esta legislación que ha pretendido amparar el funcionamiento de estos juzgados, otorga sí expresamente, estos juzgados especializados, ¿no? Otorga sí expresamente la posibilidad de actuación en tal sentido, ¿no? Por supuesto. Yo además creo una cosa que podrá parecer muy técnica o muy de mucho detalle. Creo que no es adecuada la otra hipótesis, que yo también sé que funciona hoy en materia penal. Dejar que los hechos transcurran, hacer interceptaciones telefónicas, provocar el hecho. Yo siempre he tenido mi cierta desconfianza de si esa conducta de dejar que los hechos transcurran, de provocar el hecho, no convierte al propio magistrado judicial en un coautor de las conductas indebidas. Yo creo que la intervención penal supone paralización, detención. ¿Por qué? Porque si el magistrado permite que frente a un hecho presuntamente delictual se siga actuando, nadie le va a quitar en el futuro que ese magistrado sea encontrado responsable de haber permitido una conducta ilícita frente a tus ojos. Todos sabemos que todo funcionario público y encima todo juez y por derivación de todo fiscal frente a un hecho criminal tiene que actuar, porque si no, ojo, puede ser él responsabilizado a futuro de conducta futura. Claro, miren, amigos, yo voy a contar un caso para que ustedes vean cómo funciona de una forma tan diferente la justicia según la calidad del justiciable. Resulta que una empresa de plaza muy grande, muy conocida, que vende todo tipo de electrodomésticos, ¿verdad? Hacía negocios con los paraguayos. Venían los paraguayos y compraban con tarjeta de crédito a esa empresa enorme cantidad de productos, aparentemente de procedencia legal. Luego los paraguayos comienzan a comprar a otra persona. Es decir, que se les cae a esa empresa establecida el negocio de los celulares con los paraguayos. Y oh casualidad, los paraguayos que se alojaban en el hotel Sofitel de Carrasco, resulta que comienzan a ser filmados, comienzan a congelarse las imágenes, a recopilarse las fotografías, se sacan fotografías de las placas de los vehículos. Esto es lo que la Constitución de la República establece como una pesquisa secreta y la abolió en el artículo 22. El artículo 22 de la Constitución prohíbe las pesquisas secretas, que no es lo mismo que la pesquisa privada, que está prevista como delito en el artículo 287 del Código Penal. La pesquisa privada prevista como delito, es un delito cometido por un sujeto calificado, que es el funcionario público, porque el artículo dice, el funcionario público que... Entonces, yo me estoy refiriendo acá, en este caso, a la pesquisa secreta. Sofitel hace una pesquisa secreta. Después que tiene yo no sé qué puede estar detrás de esa pesquisa secreta de Sofitel. Les conté el contexto, ¿verdad?, de cómo venía la mano. Lo cierto es que cuando Sofitel tiene esos elementos, ¿qué hace? Llama por teléfono a Interpol. Y le dice Interpol, che, miren, nosotros tenemos estas imágenes de estos paraguayos que de cajas comerciales ponen en valijas celulares. Y a partir de esa pesquisa secreta prohibida por la Constitución, Interpol le pide autorización a un magistrado, y el magistrado, a ese procedimiento que arranca mediante la violación de la Constitución, le da andamiento. Y llega el procesamiento. Y llega el procesamiento de mi cliente. Y yo ayer interpuse la apelación correspondiente, el escrito de reposición y apelación del procesamiento. ¿Por qué? Por la teoría del fruto del árbol envenenado. Yo le digo al juez, señor juez, usted es celoso custodio del cumplimiento de la Constitución y de la ley. Por lo tanto, para perseguir un delito, usted no puede ser el primer violador de la Constitución.
Usted no puede partir de un procedimiento espurio. Es espurio porque se violó la Constitución, porque se hizo una pesquisa secreta, para llegar a reprimir una conducta que viola la ley o la Constitución. Porque es un contrasentido. Yo no puedo violar para parar al violador, sino, como magistrado, como defensor de la ley, me estoy equiparando en mi comportamiento, en mi escala y en mi estimativa jurídica con el violador de la ley. Bueno, eso pasó. Hay grandes intereses detrás de esto, le vuelvo a repetir, una empresa que tiene un barco propio para traer sus importaciones. Qué lindo tener un barco propio para traer las importaciones, ¿no? Una empresa muy grande, capitales judíos, sí señor, que decirlo, no hay que tener miedo, capitales judíos. Y qué casualidad que cuando iban en el patrullero, la policía mencionó la conducta desleal, ¿verdad?, de determinada persona para con esa empresa. Qué casualidad, ¿no? Que se le reproche a una persona deslealtad con una empresa privada en particular. Esos son indicios, amigos, de cómo puede llegar a funcionar el tema a alto nivel, cuando hay grandes intereses. Esto les puede dar una idea de cuán riesgosa es nuestra situación cuando estamos denunciando todos estos aspectos. En un país donde el discurso único de la academia, de los políticos, de los medios de comunicación, ¿verdad?, es aplastante. Este grito en el desierto es peligrosísimo. Este grito en el desierto hay que acallarlo a como dé lugar. Entonces les decía, si para unos sirve hasta la violación de la Constitución, si para unos sirve hasta un procedimiento afectado por la teoría del fruto del árbol envenenado, y resulta que en otros una medida connatural, como bien dice Enrique, connatural al proceso investigativo, como es detener el iter criminis, detener el presunto desarrollo del delito, no se toma. Lícitamente no se toma. Ustedes podrán pensar, bueno, pero por el mero hecho de que alguien denuncie, no vamos a parar todo. No, esperen un poquito. El mero hecho de que Gustavo Salle denuncie y el fiscal y la jueza comiencen la investigación, que es otra cosa. Es decir, valoraron los elementos de prueba que aportó el doctor Salle, no en balde me lo archivaron en una primera oportunidad. Y luego cuando el doctor Salle lleva el contrato y el desarrollo, la exégesis del contrato, dice, bueno, vamos a investigar. Bueno, si vamos a investigar, vamos a parar, vamos a poner un tate quieto, un status quo, un stand-by en esta situación por las dudas. Vamos a decirle a los muchachos de la comparsita que no sigan yendo a los bancos internacionales a pedir crédito porque esto está sospechoso. Bueno, eso lo vamos a pedir. Vamos a pedir tal vez esta tarde, tal vez mañana. Estamos con mucho trabajo. Naturalmente yo tengo que seguir viviendo de mi profesión. Y hay una cuestión ahí, Gustavo, sí, cómo no, que a nosotros se nos enseña en la facultad, que es el famoso concepto aquel de la necesidad del proceso penal. Algún autor como Bauman lo describe con una figura muy sencilla. Si un individuo comete un delito, comete un homicidio, no puede ir y dirigirse hoy a Concar y decir, bueno, cometí un homicidio, métame preso. Exacto, es necesario un proceso penal para dirimir todos los aspectos de su responsabilidad. Incluso, bueno, la condena eventual futura. Yo creo que eso está también emparentado con la idea de que frente a la actuación, frente a la denuncia y la actuación, fiscales y jueces tienen que fundamentar por esa obligatoriedad que tienen de actuar. Los fiscales y los jueces no actúan a voluntad propia, claro. Actúan por deber. Claro. Ojo que eso puede llegar a trastocarse y transformarse con este nuevo Código de Proceso Penal que se aviene, con el famoso principio de oportunidad que se le otorga a los fiscales, ¿no? Dándoles una válvula de escape para no actuar en determinados asuntos o demorar en la comisaría 2 años un asunto sin que ese asunto siquiera llegue a conocimiento del juez. Entonces, yo creo que hoy, en
vigencia de las normas actuales. El hecho de la denuncia de un hecho con apariencia criminal para el fiscal y para el juez supone inicialmente dos tipos de conducta. Si no va a actuar, tiene que fundamentar por qué no actúa. Y bien fundamentado, ¿no? ¿Por qué? Porque está en juego a partir de ese momento está en juego su responsabilidad. Y si va a actuar, y si decide actuar, tiene que hacerlo como lo hace en cualquier otra circunstancia, y llegando hasta el hueso, ¿no? Yo creo que muchas veces este tipo de cosas que a mí me parecían muy obvias cuando yo empecé en el ejercicio del Ministerio Público en el interior, cuando uno tenía, como bien decías tú, todas las materias, incluida la materia penal, a mí me parecían que eran cosas demasiado obvias, ¿no? Yo tengo mis dudas hoy, lamentablemente, que para muchos magistrados, no quiero generalizar, pero para algunos magistrados eso sea tan obvio, ¿no? Creo que ha empezado a correr esa idea exógena, que se quiere ahora institucionalizar, o poner en la ley, de que hay discrecionalidad en el actuar. No hay discrecionalidad. Acá hay deberes públicos que tienen que ser cumplidos. Y lo que más me preocupa, porque a veces creo que la gente adopta determinadas posturas y no mira al día siguiente. Lo que más me preocupa es, porque ya ha pasado, de que los magistrados no son conscientes de que sus conductas, si no se adecúan al deber ser, a la imposición que tienen como funcionarios públicos, pueden ser objeto de responsabilidad futuro. Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo ya lo viví. Si yo denuncié al fiscal de corte por una aparente violación del secreto presumarial, y el fiscal de corte es la cabeza de todos los fiscales, y se maneja con el sistema de las directivas, y se maneja con el sistema del terror, y se maneja con el sistema del teléfono, teniéndolos controlados, ¿con qué juego vos le pedís a un fiscal que investigue una aparente conducta delictiva de su jefe? Yo sabés que acá voy a invocar, y en eso va mi homenaje a Martín Salaverry, ¿no? Voy a invocar aquello que siempre nos decía Martín de la realidad caleidoscópica. Cuando la realidad es caleidoscópica, tú no puedes predecir lo que va a pasar mañana, ni pasado mañana. Y eso lo tienen que tener en cuenta todos los que ejercen y trabajan en la justicia. Tú puedes tener, y hasta cierto punto, más o menos claro lo que te va a pasar hoy de tarde. En los juzgados, pero no puedes saber lo que va a pasar dentro de 2 años en los juzgados. Y entonces, ¿cuál es el consejo más importante que a nosotros nos dieron cuando empezamos como fiscales? Actúa de acuerdo a la línea de la justicia, de acuerdo a la línea del derecho, porque si tú te tuerces en el camino, te podrás torcer por un rato, podrás agarrar un camino errado por un rato, pero no puedes saber mañana quiénes te van a juzgar, y quiénes van a estar arriba y quiénes van a estar abajo. Pero siendo más gráfico, Enrique, a ver, porque yo advierto en el discurso tuyo la posibilidad, o lo estará pensando quien está del otro lado del receptor, se estará refiriendo a un eventual gobierno del Partido Nacional, por ejemplo. No, yo no me refiero a eso, no me refiero a eso. Pucha caramba, hemos estado discutiendo sobre la prescripción de determinados delitos durante mucho tiempo. Si hay determinados delitos que prescriben o no prescriben. Hay que pensar siempre en eso. Yo recuerdo un pasaje del libro creo que lo hemos hablado alguna vez, del libro de Soler sobre derecho penal, donde Soler explicaba la objetividad de la norma penal, y la explicaba de esta manera. Él decía que en determinado momento un gobierno argentino, Soler era un autor argentino, se habían dictado unas leyes, creo que delitos económicos, contra plagio, usura y todo ese tipo de cosas. Ese gobierno es sustituido por un gobierno posterior, mediante un golpe de Estado, y los mismos que habían dictado esa norma son procesados por las normas que ellos habían dictado a partir de ese cambio de gobierno. Vamos a la pausa y volvemos. Amigos, pensar en que el cambio de gobierno signifique poder investigar todos los delitos cometidos por este gobierno, desde mi punto de vista, es absolutamente descabellado. Son clase
son clase, es la clase privilegiada. ¿Por qué es la clase privilegiada? Bueno, porque es la clase que le hace los mandados a las corporaciones, a la oligarquía internacional, y tienen entre sí un pacto implícito, diría yo, ¿verdad? Un acuerdo implícito de no agresión, vamos a entendernos. El Partido Colorado y el Partido Nacional han sido cómplices de todos los actos de corrupción del fraude amplio, de la asociación para delinquir. ¿Y por qué? Y porque nunca denunciaron a nadie. Me podrá saltar algún blanco y decir, ¿cómo no? Moreira. No, pero Moreira llegó 6 años tarde. Es más, estaban en el directorio de Pluna cuando se comenzó con la estafa, porque el autoprocesamiento de Adriana de los Santos, la doctora Adriana de los Santos, establece claramente que la estafa comenzó en el 2007, cuando yo la denuncié, no Moreira. Moreira vino 5 años tarde a denunciar. Y hoy la regasificadora, por ejemplo, no la denuncia nadie. Y esto que sale hoy en el Observador, que lo compré, lo tengo acá, ¿ven? Es el Observador que tengo acá. Y lo compré porque, y bueno, porque capaz que esta tarde, si nadie hace nada, se me da por agarrar la computadora y hacer un escritito. Y dar lo que se llama una notitia criminis, y decirle al juez y al fiscal de turno de crimen especializado, y no habrá que indagar a Techini y a Urnequian, al representante Techini y a los representantes, de este caso de Urnequian, en los padre e hijo. ¿No será que con esto se habrá cometido un delito? ¿No será que todas estas licitaciones son con apariencia delictiva? Gustavo, yo vuelvo un poco a partir de lo que tú estás diciendo al concepto ese de necesidad y deber de actuación, de necesidad del proceso penal y deber de actuación de quienes están, quienes son funcionarios públicos justamente con atribuciones para actuar. Tú, para aclararle al oyente, sí, tú no tenés ninguna obligación de hacer esa noticia. No, por supuesto que no. Digo para que el ciudadano entienda. Claro. Pero sin embargo, frente a la noticia criminis manifiesta y pública en un medio de comunicación, quienes sí tienen obligación de actuar son fiscales y jueces. Claro. Eso tiene que quedar claro. En este hecho o en tantísimos otros, claro, que salen a la opinión pública, a la palestra pública. Vos sabés, Enrique, que yo le he preguntado a varios magistrados amigos. Yo bien que yo soy abogado, con algunos magistrados fuimos compañeros de clase, ahora ya están a nivel de tribunal y no los veo mucho. Pero los jueces letrados todos, en su gran mayoría, son más jóvenes que yo y por lo tanto no fueron compañeros de clase. Pero hace 30 años estoy en los juzgados, por lo tanto tengo amistad con todos ellos, o por lo menos una muy buena relación con todos ellos. Y yo digo lo siguiente, ¿por qué no se está actuando de oficio por parte de los jueces? Yo, a medida que tú ponías esa anécdota de amistad, yo también tengo amistad con muchos magistrados, y un día me acuerdo que pasaba un juez que ya no es juez penal, hoy trabaja en otra materia, y lo veía que se paraba en un kiosco y miraba los titulares de un diario. Claro. Él no me había visto. Cuando pasa delante mío le digo, doctor, ¿usted no sabe que los jueces no pueden leer los diarios? Claro. Tienen orden de no leer los diarios. Claro. Yo soy un convencido. Hoy se está hablando, Gustavo, a nivel de promoción, por ejemplo, de este código del proceso penal, que los fiscales tienen que estar muy cerca de las víctimas, muy cerca del vecino, muy cerca de los ciudadanos. Más aún, se invoca que esa cercanía, por ejemplo, se tiene que dar uno asistiendo a las audiencias. Cuestión que me duele, en la cual me duele. Carne propia. Ahí está. Y yo digo, y frente a esta noticia que salió hoy en el diario de hoy, no es estar cerca de las víctimas, no es estar cerca de la ciudadanía, no es estar cerca del vecino, comprar ese diario y actuar en consecuencia. Por supuesto que es así. Ustedes saben, amigos, que el martes pasado estuvieron en mi escritorio la mamá y el papá de la jovencita que murió en Suárez, Melissa. Y usted sabe que vinieron porque no pudieron acceder en el juzgado de Pando al expediente donde se tramita precisamente la investigación penal que ya tiene procesados respecto al evento que terminó con la muerte de Melissa, una jovencita de 15, 16 años, que además los padres me contaban que ellos no la dejaban salir, tenían mucho miedo,
y me dieron todos los pormenores de la situación, pero lo más terrible, y saco a colación el tema de lo que habla Enrique respecto a la victimología, es decir, esa nueva tendencia que se ha instaurado por lo menos de la boca para afuera de atender a las víctimas y que es más bien propagandística. No fue recibido ni por el juez ni por la fiscal del caso. Son padres que perdieron una hija que iba a un cumpleaños de 15, padres que cuidaban enormemente a esa hija y que tuvieron que ir a reconocer el cadáver. Yo quiero que se pongan un poquito en la posición del padre que va a ver el cuerpo sin vida de quien hasta hacía unas horas era su razón de vida, su razón de ser. Y que un juez y un fiscal no reciban a los padres para darle... Primero que el sumario es público, no necesitan abogados. Ustedes no necesitan abogados para ver un expediente. Cuando el expediente es público, yo puedo ir porque quiero controlar a los jueces y fiscales, o quiero controlar al abogado, quiero controlar al doctor Salle. A ver, yo quiero saber si Salle no es un coimero. Yo quiero saber si Salle no es un demagogo que está en los micrófonos y después cuando llega el momento, en los juzgados, es un carroñero. Para usar la terminología que utilizó el presidente de la República. Ustedes tienen el derecho. A ver, permítame, ¿cómo actuó Salle en esta defensa? ¿Qué hizo o qué dejó de decir? Resulta que eso no pasa en los juzgados. No, y ojo que por más que... No se lo dan, no le dan el expediente. Por más que el otro día teníamos una amable discusión con el doctor Washington Abdala, que él estaba convencido de que este futuro proceso penal va a ser más transparente porque va a haber audiencias públicas y todo eso. Yo le decía que tuviera cuidado porque la parte más importante, lo que él llamaba, no usaba la palabra cocina, pero hacía un gesto con las manos que intentaba decir de muchas veces de las connivencias a veces que se dan entre jueces y fiscales. Yo le decía, bueno, mira que ahora ese tipo de cocina a la cual tú haces referencia se va a hacer en una comisaría. Y cuando vayas a pedir para ver determinadas actuaciones, o cuando la víctima mismo vaya y impida algún tipo de explicación lógica y natural, humana, como tú hacías referencia, ojo que el que va a ser el dueño de las circunstancias, de las reservas, de los secretismos y todo eso va a ser el fiscal, porque está previsto en este código. Por un lado se dice que va a haber transparencia, pero enseguida se establece la excepción. ¿Y la excepción cuál es? La discrecionalidad del fiscal, para mantener todo eso bajo reserva. Entonces, es como bien tú dices, algunas cosas se dicen con gran grandilocuencia, con pomposidad, sí. Quizás más para marquesinas que otras cosas, pero nosotros sabemos, sí, la práctica, la propia letra, la propia letra del proyecto de ley establece las válvulas de escape y la excepción para que todo se haga a oscuras. Y insisto yo con esta idea que repetíamos el otro día, se van a hacer las cosas a oscuras ya no en el juzgado, sino que se van a hacer las cosas oscuras en la comisaría y con legitimación de proceso, con calidad de proceso, ya proceso penal en las comisarías y sin juez. Señores, todo esto que nosotros estamos refiriendo, por supuesto que es excepcional en los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Y yo hago zapping, no mucho rato, no tengo mucho tiempo para poder ver televisión. Veo informativo y después hago un poco más de zapping y ya después llega la hora de acostarme para empezar muy temprano la jornada el otro día. Pero la televisión nacional, los canales abiertos, ¿verdad? Y muchos canales cable, son verdaderas herramientas de idiotización. Cumplen un papel triste, yo diría que cumple un papel cuasi criminal, en el sentido de buscar la trivialización o imbecilización de los cerebros de los seres humanos. Los canales abiertos, yo diría 12, 4, 10, 5, honestamente, esto que yo estoy diciendo lo potencializan en una forma absolutamente obscena, bochornosa, ¿no? Imagínense ustedes lo importante que sería tener programas que están prohibidos, absolutamente prohibidos, de discusión, debate, de transparencia, cristalinización,
de todos estos temas que estamos hablando. Imagínense, por ejemplo, yo cuando era joven había un programa, era español, se llamaba Tribunal Popular, y entonces allí se llevaban los casos relevantes de la época y se dramatizaba el juicio, ¿verdad? Y ustedes se imaginan un programa dramatizando el juicio de Pluna, por ejemplo. Ustedes se imaginan un programa en el que, llevando el modelo, digamos, de las audiencias, no tanto escritural como el proceso actual nuestro, sino el sistema de audiencias, pero allí leyendo testificaciones textuales de Lorenzo, de Caloia, de López Mena, de Calvo Sánchez, de Campiani, de Hirsch y de los otros muchachos que están allá en Campanero. ¿Se imaginan leyendo los mails de Calvo Sánchez, involucrando violentamente al gobierno en el tema Pluna? Los mails de Calvo Sánchez y la testificación de Calvo Sánchez en esta última que aconteció, lo tengo muy de adentro, ¿verdad?, de la información de uno de los abogados, concretamente, me dijo, son lapidarios en el involucramiento del gobierno en la estafa. Entonces, entonces, ¿se imaginan allí un programa después de escuchar las noticias del Canal 4, Canal 12, Canal 10, Canal 5, un programa con la dramatización del caso Pluna? Pim, escuchando las preguntas del fiscal, las preguntas de lo recíprocamente, y destapando toda esta olla muy fétida, con hedor fétido, que es el caso Pluna, y que todavía sale pintado, que no sé cómo no ha declarado también, no sé si no ha declarado, pero no sé cómo no está, a decir que no tuvieron nada que ver con el cierre Pluna, ¿no? El gobierno no fue quien decidió el cierre de Pluna, según pintado. Yo no sé cómo se anima todavía a hablar de esto. Entonces, amigos, los grandes medios de comunicación, estos que silencian todo el tema, por ejemplo, de la regasificadora, y la televisión fundamentalmente, cumplen un rol. Están dentro de la estructura corporatocrática privada cumpliendo un rol que Manuel Fleitas lo llama guerra de cuarta generación, que yo siempre la menciono aquí, por supuesto que no tengo eco ninguno, que es la guerra que tiene como teatro de operaciones el psiquismo del ser humano. Esa es la guerra que da las corporaciones a través de la tecnotrónica, utilizando la tecnotrónica como elemento de control y como elemento de imbecilización. Nosotros, a través de los celulares, a través de los tablets, a través de todo lo que sea pantalla, estamos sufriendo precisamente esa estrategia de control e imbecilización. Me pueden decir, también es una vía que tiene la alternativa, el discurso alternativo. Bueno, pero, a ver, ¿cómo pelear con gigantes como Warren Buffett o el fondo buitre Blackstone, que tiene más capital que varios países desarrollados? Y que son los dueños de los grandes medios de comunicación, que son los dueños de los grandes de autodefensión del juez y el fiscal. Es decir, concretamente yo puedo estar entendiendo, sin problema ninguno, a los 4 operadores a los que hemos hecho referencia hoy, y en base al argumento tuyo. ¿Por qué pedirle a Adriana, por qué pedirle a Juan, por qué pedirle a Néstor y a Gilberto, ¿verdad?, que se incineren en la plaza pública, cuando en realidad todo el pueblo uruguayo, a través del voto a los partidos políticos que legislan en el sentido de la viabilización de la corrupción, los está apoyando? Y tienen razón, y yo no se lo puedo pedir. Amigos, aquí hay un primer responsable de todo esto. El primer responsable de todo esto son los partidos políticos, porque el pueblo sufre la inducción en error, la estafa intelectual. Cuando el político es un demagogo mentiroso estafador intelectual,
era para beneficiar a las corporaciones y viabilizar la ideología, y tomo ahora tu término, ¿verdad? Lo hago mío, la ideología de la corrupción. Y la ideología de la corrupción es la ideología del sistema capitalista. Porque el socialista no haya sido corrupto, bueno, se cayó inmerso en la pudrición de la corrupción. Ya sabemos lo que fue la implosión de la Unión Soviética. Ahora, la corrupción de los partidos comunistas, soviético o chino, la corrupción de China, ¿verdad? Que de comunista o el sistema totalitario de represión, no hace que el sistema corrupto y menos podrido. Entonces, entiéndase bien, hoy, si yo fuera chino, mi preocupación sería el sistema chino, y estaría criticando la corrupción rampante del perverso Partido Comunista. Perverso, muy bien. Pero mi problemática, a mí, el que me está matando, o mejor dicho, el que está matando a parte de la... No quiero adoptar una piento de hambre ni cosa que se le pare, no quiero ser un demagogo, ustedes saben bien, yo en todo caso soy un traidor de clase, porque soy un pequeño burgués, pero vivo bien. Pero no dejo que eso se basa en la deuda y con los intereses, ya ese es un acto de carácter criminal. Ya allí tenemos el inicio, ¿verdad? La génesis de la criminalidad del sistema. Luego que se genera la deuda, luego que comienza la actividad financiera a través del monetarismo, la masacre entre los seres humanos es un acto de carácter financiero que está además financiado, está viabilizado, está promovido por las grandes instituciones financieras. Nosotros, desde estos micrófonos, vamos a estudiar el tema de la Primera Guerra Mundial, no el estudio que se hace normalmente, ¿verdad?, de las batallas ganadas por uno, las batallas ganadas por otro, porque eso no tiene sentido ninguno. Eso no tiene sentido ninguno. Porque yo ya lo dije en estas audiciones, mientras se mataban en los campos de Francia o de Alemania, de Italia o en los países periféricos, en los distintos teatros de operación, los ministros de Economía aliados y los del Eje se juntaban en Basilea, en el Banco Internacional de Pago, para administrar las finanzas que generaba esa guerra. Sí, se juntaban. Vamos a ser más descomedidos, a chupar y comer, ¿verdad? Y después de chupar y comer, a repartirse el mundo. Y lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué creen que Estados Unidos, como gendarme de las grandes corporaciones internacionales, gasta 990.000 millones de dólares por presupuesto para tener la más sofisticada batería de armas, tanto de carácter convencional como de cuarta generación, que es la guerra en el cerebro? Así que a no desgarrarse las vestiduras. Tan es ello así, tanto sabe el imperio que los cambios vienen por la vía armada, que gasta y perfecciona, ¿verdad?, para que esa vía armada sea neutralizada inmediatamente. Por eso gasta lo que gasta, para neutralizarla. ¿Cómo la neutraliza mejor? Con una dominación consentida. ¿Qué es una dominación consentida? Bueno, armar todo un aparato de control y de escenificación de la democracia, por la cual usted considere que está votando, está teniendo autodeterminación en algo que usted no tiene autodeterminación de nada. Por algo nuestros candidatos, de lo que menos hablan y de lo que todos están de acuerdo, es en la política económica. Bueno, el otro día lo dijo expresamente el colaborador número 1 de Tabaré Vázquez, Pedro Bordaberry. Pedro es un colaborador, pero acerrado. Yo creo que a Tabaré tiene un problema, que le pusieron como vicepresidente un camión cargado de piedra, y para subir un repecho, que es Sendic. Pues tiene a Pedro. Y cuidado que Pedro, yo no sé si no colabora en el balotaje a favor de Tabaré Vázquez. Cuidado. No en balde, y lo digo con mucho respeto, porque tengo amistad con él, personajes del Partido Colorado, como Schiaparelli, como Borrelli, ¿verdad?, como Toma, se pasaron para el fraude amplio, y lo decía hoy también, lo decía el propio González, el encuestador y politólogo González. Bueno, eso es el nuevo orden mundial, amigos, ¿no? Son matices, nadie está en desacuerdo con... Bueno, el Partido Nacional trae a Arbeleche
Arbeleche fue la persona que estuvo ahí en contacto con la deuda externa uruguaya, monitoreando, viendo cómo se duplicaba gobierno tras gobierno. Carne y uña con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Así son las cosas en este país. Ustedes no van a decidir nada, vuelvo a repetir, ya está, las grandes estructuras ya están determinadas desde hace mucho tiempo. Yo, Gustavo, quería comentarte algo. Vi dos imágenes muy iguales, muy parecidas, ¿no? Veía una cadena de prensa, una cadena de televisión y de radio que hacía la presidenta argentina Cristina Kirchner, presentando distintas realizaciones gubernamentales en Argentina, y haciendo zapping como tú sí, haces. Pasé a un canal uruguayo y veía algo parecido en la inauguración de Montes del Plata, ¿no? De esta segunda planta de celulosa, de las 4 que aparentemente vamos a tener en el país, que ya se está anunciando. Uh-huh. Y volví a ver, quizás por aquellos dibujitos que veíamos en los libros de historia hace mucho tiempo ya, donde uno veía la figura del rey, ¿no? La figura del rey, y a sus pies la figura del séquito, exacto, la corte. La corte. Incluso el rey vestido de una manera distinta a el conjunto de personas que lo seguían, todos muy bien vestidos, pero vestido, porque claro, había que el rey se tenía que distinguir. Por algo la corona. La corona y los mantos. Exacto, ¿verdad? La corona y los mantos marcaban la distinción. Entre los supuestos pares había uno que se distinguía y se ponía arriba. Bueno, viene de tiempo inmemorial aquello de que no se lo podía mirar a los ojos, claro. Y una cantidad de cosas. Entonces, ¿y pasó algo así en estos días? ¿Hubo alguna ceremonia? Yo vi esas dos escenas y me resultaron bastante semejantes, y me retrotrajeron a los libros de historia cuando uno veía cuando lo ungían al rey y le colocaban la corona. Entonces, pero nuestro rey estaba de vaquero remangado, ¿verdad? No, pero yo creo que a veces la distinción no va por lo que uno consideraba distinción, ¿no? Lo importante es sobresalir. Exacto, sí, o llamar la atención o mostrarse distinto. Ahí está. Y lo veía también con la presidenta argentina. Entonces, me vuelve a la memoria un poco de aquel hombre que terminó arando la tierra en Paraguay con el torso desnudo, ¿no? Creo que, voy a utilizar una expresión que quizás me la prohíban, pero carajeando, creo que al mismo tiempo que araba, que utilizaba... Se refería a Artigas, en el Paraguay. Exactamente. Entonces, que nunca más quiso volver. Nunca más quiso volver, y yo creo que él, que era un español, digamos, descendiente de español, y que tenía muy acendrado el concepto del honor castellano y español, sin embargo fue un hombre que entendió y llevó hasta sus últimas consecuencias el concepto de república, de lo que hoy llamamos república, opuesto al concepto de monarquía, ¿no? Ahora, yo sigo creyendo que en nuestra sangre, donde hay un individuo que se identifica real o teóricamente como el poder único, ¿no? Y estamos, seguimos adorando ese sol, digamos, que no podemos ver a los ojos, porque eso nos da tranquilidad. El poder único, quieras o no, da tranquilidad. A muchos les da tranquilidad de espíritu. ¿Por qué? Y porque el poder único significa que no hay cambios, que no hay inestabilidad, que no hay contraposición de ideas, que mis negocios van a caminar de acuerdo a lo que ese poder único me pida, lícito o ilícitamente. Y entonces eso me da tranquilidad y me permite mantenerme con mi economía floreciente. Y no soy responsable. Y no soy responsable porque hay otro que decide por mí. Está. Estoy exonerado de responsabilidad. Y es uno solo. El que decide por mí es uno solo y no cambia. Yo por eso creo que también, a ti que te gusta manejar los aspectos históricos, creo que también ese aspecto pesa mucho en nuestros espíritus, ¿no? Esa tendencia hacia el monarquismo como concepción de poder único, ¿no? Y cuando veo una de esas imágenes, ¿no? Que obviamente que yo comparto lo que tú dices en el sentido de ir hacia el pensamiento único, ir hacia un pensamiento único al servicio a su vez de un pensamiento único global. Pero se ve facilitado, a mi juicio, por esa tendencia, yo no escatimo en decir que de repente es humana, ¿no? A la tranquilidad que da un mandamás y un solo mandamás. Claro, convengamos que esa será una tranquilidad que la podrán disfrutar las clases privilegiadas. Por supuesto. Porque cuando yo hablo de la vía armada y algunos se asusta, ¿verdad?
les tengo que recordar lo que decía el otro día, y yo lo vivo a diario por mi profesión, que es esa guerra perversa, esa lucha de clases perversa que se da hoy en el Uruguay progresista, que es la lucha de clase de pobre contra pobre, la lucha de clase que está objetivada en la delincuencia marginal. Cuando hablo de la delincuencia me refiero al tipo de entramado social desestructurado que dirime sus conflictos de intereses a través de la violencia, ¿verdad? Violencia doméstica, violencia sobre los niños, violencia entre los vecinos, violencia en los escenarios donde tienen que interactuar, como por ejemplo en la previa de un partido entre Racing y Cerro, por situaciones absolutamente triviales, por situaciones que nada tienen que ver con aspectos existenciales que vayan a modificar sus aflicciones presentes y futuras. Entonces, esa es la perversidad del sistema y la violencia del sistema. Recuerdo que una vez me entrevistó de Radio El Espectador Cotelo, y quería hablar él sobre la violencia y yo le derivaba el tema hacia la delincuencia más grave, que es la delincuencia corporativa, porque el delincuente marginal te puede robar tu sueldo, te puede robar tu casa, eventualmente te puede quitar la vida, para ti lo más importante, pero desde el punto de vista social nada tiene que ver con una corporación o con un fondo buitre que le puede significar la variación del índice de mortalidad infantil en el país, o que puede significar el régimen educativo del país, o que puede significar determinadas obras de infraestructura sanitaria, en fin. Lo que quiero decir, la trascendencia, la gravitación, el impacto social de la criminalidad de cuello blanco, de la criminalidad corporativa, es 10.000 veces superior a la de la criminalidad marginal. Por su deseable es que estén controladas los dos. Yo no estoy haciendo apología la no criminalización o la no represión, mejor dicho, de las conductas marginales que lesionan intereses jurídicos o bienes jurídicos tutelados. Lo que me estoy refiriendo es a la trascendencia de una y otra, ¿verdad? Entonces, esa lucha de clases perversas ya se está dando en la población mayoritaria del país. En los barrios periféricos prácticamente el sistema institucionalizado de justicia no funciona. A nivel de violencia doméstica, por ejemplo, la justicia de violencia doméstica debe ser un capítulo aparte. Deberíamos tener una audición, tú y yo, Enrique, referida a violencia doméstica, porque es otra de las áreas del sistema judicial que está fuertemente penetrada por el discurso corporatocrático, por el discurso del nuevo orden mundial. Sí, curiosamente se da un fenómeno extrañísimo. En esa área el proceso es inquisitivo. A ver. Claro, vamos a un código del proceso penal donde se quiere ir al proceso acusatorio. Sí. Una copia caricaturesca del proceso acusatorio americano. Ya lo hemos comentado varias veces. Pero sin embargo en esa área se mantienen los poderes inquisitivos del juez sin ningún tipo de debido proceso de control posible. El juez hace y deshace telefónicamente. Y allí no se va a cambiar eso. Allí no se cambia. Allí no pasamos a un... ahí está. Por eso esas contradicciones que a uno marca a nivel del derecho y que lamentablemente no se miran, porque bueno, cuando los códigos se aprueban a tapas cerradas y prácticamente por unanimidad, no hay posibilidad de que estas cosas siquiera se planteen o siquiera se reflexione sobre ellas, ¿no? Una acotación, yo planteé, tú lo recordarás bien, la inconstitucionalidad de la ley de violencia doméstica, porque justamente la ley de violencia doméstica se lleva por delante principios que hacen a la debida pena, a la debida sanción. Es un proceso penal metido en la justicia de familia, donde el juez tiene una discrecionalidad absoluta para adoptar medidas sancionatorias. Llegó un momento en algunos de esos procesos que muchas veces se resolvían las medidas, tú lo ves más seguido ahora quizás, sin la audiencia debida del individuo, sin poder tener derecho a la defensa. Es que la medida... Y se lo tomaba como algo natural porque se decía, no, el mal es la violencia doméstica, para eso nos llevamos por delante todo el resto de los artículos de los derechos humanos con los cuales se protege al individuo. Sí,
Y eso sí, ha seguido y funciona como uno sabe. Y los problemas no se han solucionado, pero vamos a decir la verdad, los problemas no han sido solucionados. En aquel momento se promovía esta ley argumentando de que una vez que dictada la ley prácticamente se acababa la violencia doméstica en el país, y todos sabíamos que eso no era así, que eso no iba a ser así. Yo creo que ese es uno de los lugares. Además, todos sabemos que una cosa es cuando tú estás en un nivel social determinado, y allí sos sometido a una suerte de picadora de carne, que cuando tú contratas a un abogado, y pagas bien ese abogado, y tú sabes que el resultado es totalmente distinto. Pero esencialmente, ¿por qué es distinto el resultado? Porque el mecanismo es un mecanismo de arbitrariedad, y en la arbitrariedad no hay ley pareja. Bueno, la verdad que ese tema se habla, es otro de los temas que hemos dicho que no se habla del punto de vista académico, no se habla del punto de vista político, ni del punto de vista social. No, esos temas no se hablan. Los académicos además le tienen mucho temor a la Suprema Corte de Justicia, y todos sabemos que la Suprema Corte de Justicia está jugada con este proceso de transformación de la justicia de familia, que implica no solamente la justicia especializada, sino también la de familia propiamente dicho. Inclusive yo tengo más de un expediente donde la lucha es por preservar a la familia en el entendido de familia íntima, padre, madre e hijos. Y esta legislación actual, yo siempre lo pongo en los escritos, ¿verdad? Y por supuesto que le cae muy mal a los operadores jurídicos. Es una legislación que viene impuesta de los organismos internacionales, UNICEF fundamentalmente, respondiendo a la política de las corporaciones. Y yo el otro día ponía en un escrito que iba para un juez de familia, especializado. Sí, uno fue para un juez de familia especializado y otro un juez de familia común. Ustedes saben que a través de la elevación, por decirlo de una manera, de sujeto de derecho del menor, el menor comienza a gravitar en el proceso, porque es uno de los protagonistas del proceso. Pero al menor se le designa un defensor, y se lo designa un defensor del Estado. Correcto. O sea, el Estado hace que se le designe un defensor. No necesariamente de oficio, muchas veces es privado y lo tienen que pagar los padres. Pero el defensor a su vez está imbuido de las tendencias ideológicas referente a la familia que imponen UNICEF. ¿Y cuál es esa tendencia? ¿Qué es la corporación? Quiere al individuo descontextualizado, quiere al individuo desarraigado, quiere al individuo sin continentación afectiva. ¿Por qué? Y porque es más fácil, es más vulnerable de controlar. En definitiva, tenemos una legislación, escuchen bien lo que voy a decir, tenemos una legislación antifamilia. Antifamilia. ¿Por qué tenemos una legislación antifamilia? Le voy a ir al ejemplo del menor con el defensor. Yo tengo el caso de una madre que se divorció, tuvo que enfrentar juicios solicitándole al padre y a los abuelos pensión alimenticia, porque el padre y el abuelo no pasaban pensión alimenticia, tuvo que salir a trabajar y esforzarse enormemente para poder educar y formar a su hijita. Y entonces, a través del juzgado de familia, padres y abuelos comienzan la guerra por las visitas. Minar el núcleo familiar íntimo, ¿verdad? Que en ese caso estaba reducido a madre e hija, y a través del sistema de visitas tratar de meter allí un troyano, ¿verdad? Un caballo de Troya, para desestabilizar la relación, para boicotear la relación. Ustedes dirán, pero el padre tiene derecho a visita. Sí, el padre tiene derecho a visita, como antes tenía el deber de pasar pensión alimenticia y ayudar a la hija. Y qué casualidad que no cumplen con ese deber y sin embargo piden lo otro.
Y el defensor está imbuido de la filosofía que impera en el momento. Y la filosofía que impera en el momento no es cuidar la familia básica, no es cuidar padre, madre e hijos. Porque tengo otro caso. Tengo el caso de padre, madre e hijos que se llevan perfectamente bien, y los abuelos, con los cuales hubieron dificultades y problemas, boicoteando la relación a través del sistema de visitas también. El sistema de visitas es un sistema muy, muy particular que se puede viabilizar, se puede utilizar como instrumento de socavamiento de la relación familiar, sobre todo cuando se induce al menor. Y entonces el defensor del menor, escuchen bien, el defensor del menor, lo que ha venido a hacer es lisa y llanamente boicotear, sabotear la autoridad que emanaba del Instituto de la Patria Potestad. Ha sido una bomba en los cimientos del Instituto de la Patria Potestad. Y el Instituto de la Patria Potestad es el que permitía que los padres formaran a sus hijos conforme a su cosmovisión, desde todo punto de vista. Y que es un derecho del padre. Después el hijo, con el tiempo, hará las opciones correspondientes. Yo, por ejemplo, me formé en un hogar donde fui bautizado, donde mis padres creían en la existencia de Dios, ¿verdad? Y creían en la existencia de Dios, de ese Dios que nos dibuja, que nos conforma la religión católica. Y sin embargo, Sallecito le salió ateo como el sol. Bueno, pero ellos tenían el derecho, en principio, de formarme de acuerdo a su cosmovisión. Después, con la madurez psicológica y con otros factores sociales que inciden en la formación del ser humano, se van tomando los caminos. Aquí entraríamos en una discusión filosófica muy linda, que es el libre albedrío o el determinismo, que yo lo tengo muy estudiado a través del filósofo jurídico mexicano Carlos Recasenszich. Sí, correcto. Ahora hay una cosa, Gustavo, que hay que decir. El código del 2004, este código de la niñez y la adolescencia, es un principio de abolición de la patria potestad. Ah, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Tú estás entonces? Sí, absolutamente. Es una bomba en los cimientos de la patria potestad. Te diría, haría un matiz con lo que tú decís. La figura del curador fue un punto de transacción, porque esa figura del curador no estaba prevista originalmente. Directamente el menor pasaba a ser un sujeto de derechos con goce y ejercicio de esos derechos en forma directa. Como se dieron cuenta de que el bebé Dudú Dada no puede expresar su pensamiento, transaron en la figura del curador con las derivaciones que tú bien has explicado. Hoy es una exigencia legal, es el artículo 8 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Pero la esencia de ese código es, en todos sus aspectos, los aspectos de derecho de familia, como en el famoso derecho penal juvenil, la esencia es la equiparación. Se destruyó la ficción del derecho tutelar porque se decía que el juez no podía actuar como un padre, sustituyendo al padre, y se la sustituyó por otra ficción, que los menores son iguales a los mayores. Ahí está. O que el defensor expresa. Sí, que el defensor expresa la voluntad del menor contra la voluntad de los padres. Ahí está. Es incluso más, con el famoso concepto del interés superior. La voluntad del menor pasa a ser superior a la voluntad de los padres. Una voluntad asignada, una voluntad por supuesto, interpretada arbitrariamente. Pero es una ficción en definitiva, porque el menor tendrá 8 meses, 3 años, o 9 años, o 15 años, y muy probablemente no esté en condiciones de expresar su propia voluntad. Pero hubo una sustitución de ficciones. Ahora, vamos, esto me costó que me censuraran parte de un trabajo que yo presenté a nivel universitario. Vamos, y es un camino oblicuo, indirecto, pero vamos a las juventudes hitlerianas, a los niños pioneros de Cuba. Ya tenemos experiencias en el pasado de esos conceptos. La juventud hitleriana y los niños pioneros de Cuba, encima de los padres, y la familia quedaba destruida. Sí, señor. Es una tendencia a destruir la patria potestad. Eso hay una tendencia mundial en ese sentido. Cuando estuve en Noruega, ya nos vamos. Cuando estuve en Noruega, Enrique y amigos, estuve en el Hotel Stanheim, que era una Lebensborg, es decir, una colonia de procreación de niños hitlerianos, de niños arios. ¿Y cuando estuviste en Cuba no fuiste a visitarlo? No estuve, pero le vuelvo a repetir, casi voy preso porque critiqué enormemente el régimen. No creo en un régimen que una familia lo acapara durante 50 y pico de años. Nos vemos el próximo, mañana vengo a discutir con Diego,
que la polémica pasada me raspó, Diego me dio una paliza bárbara. Nos vemos mañana, amigo, en la polémica. Hasta mañana.